Hoy, como les habían comentado, vamos a hablar de lo que viene a ser. Ah, ya está, ya ahora sí. Vamos a hablar de el hipotálamo y algunas hormonas hipofisiarias. Espero que estén atentos y que puedan aprender un poco más. Ya. Antes quisiera comenzar definiendo, porque sabemos que tanto el hipotálamo y la hipófisis van a cumplir funciones relacionadas a las hormonas, ¿cierto? Y también a la estimulación, digamos, de glándulas, liberando esas hormonas. Pero para poder hablar de estos conceptos es necesario que sepamos qué es una hormona y qué es una glándula. Así que en el caso de las hormonas, esas se definen como son sustancias que van a ser elaboradas por las glándulas. Estas van a circular en el torrente sanguíneo principalmente y su función es regular algunas funciones de órganos o células, ¿no? Dependiendo de a qué órgano lleguen y la función estimulante o inhibitoria que pueden tener, ¿no? Mientras que las glándulas van a ser los órganos que van a producir esta secreción de hormonas y que estas hormonas como tal, yo había mencionado que pueden circular, pero también pueden encontrarse a través de la piel o las mucosas. Ya. Ahora como tal, ¿qué es el hipotálamo, chicos? Ya. El hipotálamo es eh, primero una estructura que vamos a ubicarla en el cerebro. Bueno, voy a avanzar todo. Ya, ahora sí. Esta estructura que está a nivel del diencéfalo va a tener algunas estructuras anatómicas anteriores, posteriores, laterales, y como tal va a formar el piso y las paredes del ventrículo. Como pueden ver aquí, a ver, voy a utilizar un ratito. Como pueden ver aquí, toda esta porción es el diencéfalo. El hipotálamo como tal es esa estructura que encontramos aquí. Como ven, tienen varios núcleos que van a estar representados por estas bolitas, bueno, estos rectángulos que vemos aquí. Y cada uno de estos núcleos va a cumplir una función diferente con respecto a la secreción, la estimulación, la homeostasis, ¿no?, del cuerpo. Como les había dicho, el hipotálamo es la porción ventral del diencéfalo, forma el piso y las paredes del tercer ventrículo, y en la parte anterior vamos a encontrar a la lámina terminal y en la parte posterior vamos a encontrar a los cuerpos mamilares. Entonces, aquí vemos al hipotálamo en este gráfico, y aquí, bueno, acá podemos ir adelantándonos un poco con la estructura de la glándula hipófisis, ¿no? O la glándula justo debajo del hipotálamo. Ya. ¿Cuál es la función del hipotálamo como tal? Como ven, hay varios núcleos y cada uno de ellos se va a encargar de eh, regular a través de las hormonas, la estimulación de glándulas, eh, generando las respuestas fisiológicas que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, la sed, el hambre, el equilibrio osmótico en nuestro cuerpo, también la presión arterial, la temperatura y como tal van a generar y van a permitir finalmente el equilibrio, ¿no? Ahora, hay tres funciones muy importantes que no debemos olvidar y esto es, le puse una estrellita, cada vez que vean una estrellita en la presentación, digamos que son conceptos básicos que no deben olvidar, es lo más importante, ¿no? En este caso hay tres funciones principales del hipotálamo. La primera, la que ya les había mencionado, es regular la secreción hormonal estimulando la secreción de las hormonas a través de la hipófisis. O sea, básicamente sería regular la secreción de hormonas en la adenohipófisis, ¿no? La segunda va a ser secretar y producir las hormonas de la antidiurética y la oxitocina, que estas sabemos que van a ser liberadas por la neurohipófisis, que es la segunda porción de la hipófisis y también participan en procesos como el hambre, la sed, la termorregulación y algunas funciones autonómicas. ¿Está bien? Entonces, estas son las tres principales funciones que va a cumplir el hipotálamo. La primera tiene que ver con la adenohipófisis, la segunda con la neurohipófisis y su liberación. Sabemos que el hipotálamo es el encargado de producir la antidiurética y la oxitocina, y la tercera función tiene que ver con el resto de procesos fisiológicos como son
el hambre, la sed, la regulación de la temperatura y también algunas funciones autonómicas. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de lo que es, bueno, de los núcleos que vamos a encontrar en el hipotálamo. Como pueden ver aquí, vamos a encontrar un núcleo que es el núcleo paraventricular, que es el que observan aquí, el que está en esta zona. Y vamos a encontrar también un núcleo en la parte inferior, que es el núcleo supraóptico. Estos núcleos van a participar en lo que es la producción tanto de la hormona oxitocina como la hormona antidiurética. Y acá hay algunas diferencias importantes que debemos considerar. Yo les había mencionado que en el caso de la adenohipófisis, el hipotálamo regula la secreción de esas hormonas, ¿no? Porque sabemos que las hormonas de la adenohipófisis van a ser producidas por la misma adenohipófisis. Por ende, como pueden ver aquí, estas neuronas son neuronas parvocelulares, es decir, que llegan hasta esta porción, vamos a decirle así, y luego a través del torrente sanguíneo, a través de los vasos sanguíneos, van a poder eh, transmitir, digamos, la información hacia la adenohipófisis. A diferencia de las neuronas vasculares, que son neuronas que van a nacer en el hipotálamo y van a llegar hasta, por completo, van a llegar hasta la neurohipófisis, y aquí es donde se va a producir el almacenamiento de la oxitocina y la antidiurética, ¿no? En este caso tenemos que la antidiurética está relacionada con el núcleo paraventricular, mientras que la oxitocina va a ser producida por las neuronas magnocelulares del núcleo supraóptico, ¿no? Entonces, eso también es importante. Núcleo supraóptico, oxitocina, y núcleo paraventricular, hormona antidiurética, ¿ya? También recuerden que en el caso de estas neuronas que unen el hipotálamo con la neurohipófisis, son neuronas gigantes, largas, magnocelulares, de ahí el término magno, mientras que las neuronas que unen el hipotálamo con la adenohipófisis son neuronas más cortas, ¿no? Parvocelulares, que se van a apoyar de los vasos sanguíneos para poder estimular a la adenohipófisis y lograr la liberación de otras hormonas, ¿ya? Ahora, ¿qué es la hipófisis, no? La hipófisis también, bueno, es una glándula o la hormona o la glándula pituitaria, también conocida, que va a tener dos porciones principalmente. Algunos consideran una tercera porción, que es la del medio, pero principalmente consideramos a la adenohipófisis y la neurohipófisis. Adenohipófisis como la hipófisis anterior y neurohipófisis, que es esta, adenohipófisis, y esta es neurohipófisis, como hipófisis posterior, ¿no? Algunos consideran, como les había mencionado, la parte media. Dentro de la hipófisis como tal, como pueden ver en este gráfico, va a estar unido a través del hipotálamo por el tallo, el tallo hipofisiario, y esta glándula se va a ubicar en la silla turca del hueso esfenoides, ¿no? Esta silla turca también puede ser conocida como la fosa hipofisiaria, y es la encargada, bueno, esta glándula va a ser la encargada de secretar diferentes hormonas que puedan llegar a diferentes órganos diana y estimularlos o inhibirlos de secretar algunas otras hormonas, ¿no? Algunos ejemplos de estas hormonas que secreta la adenohipófisis son la hormona adenocorticotrópica, la folículo estimulante, la luteinizante, la hormona de crecimiento y la hormona estimulante de la tiroides. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la hormona estimulante de la tiroides, esta va a ir ¿hacia dónde? Hacia la tiroides, su mismo nombre lo dice, y le va a decir a la tiroides, libera tus hormonas, y la tiroides va a liberar hormonas hacia el torrente sanguíneo y estas van a cumplir diferentes funciones. Entonces, es así que, bueno, vamos teniendo una idea de que las hormonas que van a ser liberadas por la adenohipófisis van a llegar a ciertos órganos y les van a indicar qué es lo que deben hacer, por así decirlo, y estos órganos van a obedecer a la hipófisis y van a generar cambios en el cuerpo, ya sea cambios aumentando los niveles de azúcar en la sangre, aumentando la lipólisis, por ejemplo, ¿no? Y otros mecanismos frente a los diferentes estímulos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, de repente va a aumentar la lipólisis en este caso, o cuando estamos en una situación de estrés, o cuando
estamos en un ambiente muy frío, ¿no? Entonces, todo esto va a ser por las hormonas que va a ser comandado por la adenohipófisis principalmente, ¿no? Mientras que en el caso de la neurohipófisis, como les repito, quien produce las hormonas es el hipotálamo. El hipotálamo produce la oxitocina y la antidiurética y las envía, digamos, para que sean almacenadas en la neurohipófisis, solamente almacenadas, y cuando sea necesario van a ser liberadas. Pero básicamente la función principal aquí es de almacenamiento y liberación, mientras que en la adenopófisis es de fabricación, ¿no? Secreción. La adenopófisis sí puede formar sus propias hormonas, a diferencia de la neurohipófisis, ¿no? Ya. Y acá pueden ver también a la glándula hipófisis, que ya la habían visto. A ver, aquí, ¿no? En esta, que es una, como una especie de alverjita, ¿no? Parecido. Ya. Ahora, acá vamos a hablar un poco más de la adenopófisis y la neurohipófisis. Ya. Primero, concéntrense en esta parte de aquí. Miren, acá están las neuronas que les había mencionado, que son neuronas parvocelulares, ¿no? Son neuronas cortas que a través del torrente sanguíneo o los vasos sanguíneos van a llegar hacia la adenopófisis. En el hipotálamo se van a producir diferentes hormonas que tenemos, por ejemplo, la hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de gonadotropinas, hormona liberadora de hormona de crecimiento, somatostatina, dopamina. Estas son hormonas liberadoras de algo porque justamente, o inhibidoras de algo porque van a fomentar la secreción hacia la hipófisis, ¿no? Por ejemplo, la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, va a ser secretada en el hipotálamo. Entonces, esta va a viajar por aquí, por toda la sangre, va a llegar hasta la adenopófisis, donde hay diferentes células, por ejemplo, las células tirotrofas o gonadotrofas o corticotrofas, y lo que van a hacer es hacerle caso al hipotálamo y van a formar la tirotropina o la adrenocorticotropa, ¿no? O sea, diferentes hormonas que finalmente van a ir a los órganos diana, que les había dicho que puede ser la tiroides, pueden ser los testículos, los ovarios, puede ser la corteza adrenal, y estos órganos van a hacerle caso a lo que dice la hipófisis y van a generar cambios en el cuerpo. Entonces, como ven, es un mecanismo donde participan principalmente tres personajes, ¿no? El hipotálamo, secretando las hormonas liberadoras, la hipófisis, secretando las otras hormonas, y finalmente los órganos diana, ¿no? Que pueden ser los que ya les mencioné y que van a finalmente generar los cambios hormonales en el cuerpo. Ahora, si ustedes les preguntan, por ejemplo, en un examen, ¿cuál es la función de la adenohipófisis? La respuesta es la regulación de las glándulas a través de la secreción y liberación de hormonas, ¿no? Esa es la principal función de la adenopófisis. Regula a las glándulas, porque yo les había dicho que estas van donde los órganos diana, o sea, donde la tiroides, que es una glándula, y les dicen qué hacer, ¿no? Entonces, básicamente su función es regular a otras glándulas e inducir su liberación de hormonas, ¿no? Para generar los cambios fisiológicos. Como ven también en este esquema, en la hipófisis, el mecanismo o bueno, la unión es a través de la vena portal, ¿no? Y los vasos sanguíneos. Eso también deben tenerlo en cuenta. Ahora, en la hipófisis yo les había dicho que hay diferentes células que son las encargadas de liberar estas hormonas. Dentro de estas células reciben su nombre según la hormona que liberen, ¿no? Por ejemplo, las células tirotrofas van a liberar hormona tirotropina. Las células gonadotrofas van a liberar gonadotropinas. Las células corticotrofas van a liberar adrenocorticotropinas, ¿no? Y así cada una, ¿no? Estas las he pintado de azul porque son células basófilas, ¿ok? Que van a tener una coloración azul, digamos, cuando se hace la tinción, se van a colorear de azul. Mientras que las células somatotropas y lactotropas van a tener una coloración rosada, ácida, ¿no? Acidófilas. Entonces es por eso que las he puesto de este color, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, en cuanto a la neurohipófisis, ya les había comentado que esta va a estar más bien conformada por neuronas muy grandes. O sea, acá pueden ver mucho mejor cómo es que las neuronas llegan a incluso hasta la neurohipófisis como tal, ¿no? Y aquí es donde realmente recién se conectan con los vasos sanguíneos.
a diferencia de estas neuronas, que son más cortitas, ¿no? En este caso, estas son neuronas magnocelulares y vamos a ver el papel principal de lo que son los núcleos que les había mencionado, el núcleo paraventricular con la hormona antidiurética y el núcleo supraóptico con la oxitocina, ¿no? Estos van a llegar a la neurohipófisis y estas neuronas van a ser almacenadas simplemente, y luego frente a los diferentes estímulos van a poder ser liberadas. Pero si ustedes les preguntan quién produce la hormona oxitocina, quién produce la antidiurética, la respuesta es el hipotálamo, ¿no? Porque acá es donde se producen, pero aquí es donde se almacenan, ¿está bien? Mientras que en la adenohipófisis, donde se producen las hormonas, la adrenocorticotropa, la hormona luteinizante, folicoestimulante, la hormona de crecimiento, es en la misma adenohipófisis, ¿no? Ahí mismo, a través de estas células, se producen esas hormonas, ¿no? Entonces, la adenohipófisis sí cumple una función de secreción y liberación como tal, mientras que la neurohipófisis únicamente cumple una función de almacenamiento y liberación. ¿Está bien? Esta diferencia en las funciones es algo que no deben olvidarse, por eso lo coloqué con esta estrellita, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Ah, y también quería mencionarles en esta parte que una vez sean liberadas estas hormonas van a ir a la circulación sistémica, ambas, ¿no? Tanto la antidiurética oxitocina y estas hormonas van a la circulación sistémica y finalmente llegan a su órgano diana y producen los cambios. ¿Ya? Entonces ahí vemos bueno, las neurofinas, ya. Y otro datito importante, pero que no creo que les pregunten, que es también, bueno, es que en el caso de la hipófisis, la cantidad de neurohormonas que se producen es poquísima, es mínima, ¿no? A diferencia de estas hormonas de la oxitocina, la antidiurética y las neuroficinas, que son otras, pero son menos regulares, por así decirlo, o sea, y estas sí son en gran cantidad esas sí son en gran cantidad, ¿no? Cuando se liberan a la circulación sistémica, sí son en gran cantidad, a diferencia de estas que son muy medidas, se necesitan muy pocas concentraciones para generar cambios, en el caso de la adenohipófisis. En cambio, estas sí son liberadas en mayor cantidad. Ya. Ahora, este cuadro es para mostrarles un resumen de lo que habíamos estado comentando. Creo que acá sí se va a entender mucho mejor. Acá tenemos la hormona liberadora de gonadotropinas que va a estar a nivel del hipotálamo. Todas las que vemos aquí de azulito, bueno, este azul más oscuro, es a cargo del hipotálamo. ¿Está bien? Luego, las de celeste, son liberadas por la hipófisis. Y estos nombrecitos aquí son por los órganos Diana, los órganos Diana. Y estas son las que finalmente van a ir al torrente sanguíneo, van a viajar a través de la sangre y van a generar los cambios fisiológicos dependiendo del estímulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, empecemos por aquí. En el caso de la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿qué va a liberar? Va a liberar hormonas gonadotropas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas? La luteinizante y la folículo estimulante. Ambas liberadas por la hipófisis, como ya hemos dicho, por la adenohipófisis, van a viajar hacia los ovarios y los testículos, y a estos les van a decir, ¿saben qué? Necesitamos que liberen estradiol, necesitamos que liberen progesterona, testosterona. Entonces, ellos van a ser muy obedientes y van a liberar estas hormonas que van a viajar a la sangre y van a generar, por ejemplo, la ovulación, la menstruación, la espermatogénesis, también participan en la reproducción, entonces van a cumplir diferentes funciones necesarias, ¿no? Y por eso es que se van a liberar. Ahora, vamos con el otro ejemplo, con la hormona liberadora de hormona de crecimiento o la somatotropina. La somatotropina en este caso no, perdón, esta es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, hormona liberadora de hormona de crecimiento, así dejemos, ¿ya? Ya, esta va a liberar a la hormona de crecimiento y luego esta va a viajar va a viajar hacia el hígado, ¿no? Va a viajar hacia el hígado y el hígado va a liberar el factor insulinotrópico de crecimiento, 1, y va a generar diferentes cambios, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, hormona de crecimiento, va a generar la estimulación, por ejemplo, de producción de proteínas, ¿no? La formación de proteínas como tal, o también la formación
o sea, participa en procesos relacionados a la formación de hueso, por ejemplo, o de músculo. Entonces, básicamente se va a encargar del proceso, de procesos anabólicos, ¿no? En el cuerpo, principalmente, ¿no? Ya. Pero acá hay algo muy importante que también deben considerarlo, y es que todo tiene un feedback negativo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros producimos mucho de esto, ¿qué podría pasar? Podríamos llevar a estados, digamos, extremos, ¿no? Recuerden que no es bueno secretar mucho de algo, ¿no? Una hormona secretada en muchísima cantidad puede llegar a generar enfermedades, así como también secretada en muy poca cantidad puede generar patologías. Entonces debe estar en un término medio, ¿no es cierto? Para que eso pase, nuestro cuerpo tiene un sistema de autorregulación que funciona. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente cuando se libera la hormona, digamos que esta liberación de hormona tiene receptores que van hacia el cerebro y le dicen al cerebro, ya hemos visto que has liberado, basta, ¿no? Deja de producir. Ya nos ha llegado la información, ya tenemos la hormona, deja de producir. Entonces, es un sistema de autorregulación que permite que no haya un exceso de producción o un déficit de producción en las hormonas, ¿no? Y se regula a través del mismo componente. Por ejemplo, cuando se produce esto, automáticamente hay un feedback negativo, así se le llama autorregulación negativa, hacia la hormona de crecimiento y hacia la hormona liberadora para evitar que se siga produciendo. Igualmente con las hormonas gonadotropinas, ¿no? En este caso, el estradiol, la progesterona, testosterona van a inhibir a estas hormonas, van a inhibir también al hipotálamo y se va a regular su producción. También hay otras hormonas que participan de forma cruzada, se podría decir, en el proceso. Por ejemplo, la somatostatina va a inhibir a la hormona liberadora de crecimiento y también tiene este efecto, ¿no? O sea, lo inhibe, como también puede inhibir a la hormona liberadora de tirotropinas, como también puede inhibir a la hormona, eh, a, a la hormona de crecimiento y también a las tirotropinas, ¿no? Como tal, la tiroides. Entonces, pueden haber otras, o sea, si ustedes me preguntan, ¿pueden haber otras hormonas que alteren la liberación a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófisis? Sí. Un ejemplo, somatostatina, que puede regular de forma negativa a estos ejes, ¿no? También la dopamina, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Ya. Ahora sí, una vez aclarado ese punto, vamos a pasar al siguiente eje, que es el eje tiroideo. En este eje tenemos a la hormona liberadora de tirotropina, que va a participar tanto estimulando a la tirotropina como a la prolactina. La tirotropina va a ir finalmente a lo que es la tiroides y le va a decir a la tiroides forma la T3 y la T4 y la tiroides muy obediente las va a formar y las va a liberar a la sangre. Una vez las libera la sangre, básicamente se van a generar funciones de gasto energético, por ejemplo, una mayor sudoración, puede hacer que el aumento de la presión arterial, ¿no? Entonces, van a tener esos efectos más que nada de gasto energético, ¿no? Del aumento del metabolismo en el cuerpo como tal. Un mayor apetito, por ejemplo, ¿no? También se pueden quemar más calorías, ¿no? Por este estado hiperenergético, se puede decir, ¿no? Cuando la tiroides forma mucha T3 y T4, un ejemplo clásico que les puede servir es imaginarse una persona ansiosa o, bueno, súper, que acaba de hacer ejercicio, digamos, o sea, que está sudando, ¿no? Que tiene mucha hambre, ¿no? Ese es un clásico ejemplo que les puede servir para que más o menos se imaginen cómo es un estado de hipertiroidismo, ¿no? Ya. Mientras que por otro lado, la hormona liberadora de tirotropina va a estimular a la prolactina, que muchos de ustedes deben conocerla, que básicamente la prolactina va hacia la glándula mamaria y estimula la lactancia, ¿no? Permite la secreción de leche materna y hace que los bebés puedan alimentarse, ¿no? Durante esta etapa. La prolactina también tiene un factor que lo va a inhibir, aparte que es la dopamina. La dopamina va a inhibir la secreción de prolactina en este caso, ¿no? Y también hay que considerar que, por ejemplo, los estrógenos pueden estimular a la glándula mamaria y también favorecer la lactancia, ¿no? Entonces, como ven, hay varias hormonas que pueden participar estimulando o inhibiendo
a otras hormonas y que regulan su liberación, ¿no? Lo más importante de esto es que no olviden que las hormonas que están en la parte superior son las que van a ser liberadas por el hipotálamo. Por eso se llaman hormonas liberadoras de, porque son formadas en el hipotálamo y van a fomentar la liberación de algo. Luego, estas de celestito son las de la adenohipófisis. La adenohipófisis las forma y les dice a estas que viajen hacia los órganos diana, ¿no? Una vez llegan a los órganos diana, estos van a secretar otras hormonas, que son las hormonas finales, por así decirlo, y van a generar los cambios en la lactancia o en el estado del aumento del metabolismo, ¿no? Etcétera. Y por último, vamos con este eje, que es el eje corticotropo. En este eje vamos a tener a la hormona liberadora de corticotropina, la CRH. Luego, esta va a estimular a la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa. Esta va a ir a la glándula suprarrenal, específicamente hacia la corteza de la glándula suprarrenal, que friendly reminder, que se encuentra por encima de los riñones, ¿no es cierto? Esas pequeñas glándulas que van a ser como los sombreritos de los riñones, esas son, va a ir a ese lugar. Y luego les va a decir a estas glándulas que formen el cortisol, que formen aldosterona, dihidro y también precursores de la testosterona, ¿no? Ya. Y esto también va a tener su mecanismo de feedback de regulación negativa, ¿no? Una vez que se liberan, les van a avisar, van a ir a la CTH a decirle que se regule, los va a inhibir. Igualmente con la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Con la CRH también los inhibe. Y básicamente ese sería el resumen de toda la clase, chicos, ¿no? Ya, ahora vamos a ir con los diferentes ejes. Primero vamos a empezar con el eje gonadotropo. Como les había dicho, el eje gonadotropo, otra vez vamos a repetir, esta es la hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Dónde se produce? En el hipotálamo, ¿verdad? Hipotálamo, ya. Luego va a estimular a la adenohipófisis para que se produzca la LH y FSH. Estas viajan a los ovarios y testículos. Finalmente liberan estradiol, progesterona y testosterona, ¿no? Recuerden que tienen un feedback negativo. Y un dato importante aquí, les había dicho que las estrellitas son importantes. La prolactina va a inhibir a la hormona liberadora de gonadotropina. La prolactina va a inhibir a esta hormona liberadora de gonadotropina. ¿Y esto qué significa? Que si inhibe a esta, entonces vamos a razonar juntos. Si yo tengo una mujer que libera mucha prolactina y les estoy diciendo, bueno, que está lactando, por ejemplo, está dando lactar, un ejemplo, ¿no? Que sabemos que para que alguien dé de lactar, quien nos ayuda ahí es la prolactina, ¿no? Ya. Yo tengo una mujer que está en lactancia, en plena lactancia. ¿Qué esperaría encontrar? Esperaría encontrar que ella tiene su menstruación normal, ¿no? Ahí la respuesta sería no, ¿verdad? Al contrario, le va a cortar la menstruación. Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué le va a cortar la menstruación? ¿Qué tiene que ver? Ah, entonces acá razonamos, ¿no? Porque la prolactina va a inhibir a la hormona liberadora de gonadotropinas y al inhibir a esta va a inhibir a la hormona luteinizante. ¿Y qué función tiene la hormona luteinizante en las mujeres? La ovulación. Entonces, si inhibe la ovulación, también va a tener un efecto en la menstruación, ¿cierto? En este caso también puede estar con amenorrea, ¿no? Que es digamos, el cese de la menstruación. Y también va a disminuir, va a tener efectos sobre la libido, ¿no? Porque sabemos que la hormona luteinizante también cumple o está relacionado a esa función, ¿no? En este caso, la prolactina como tal también les había dicho que favorece la eyección de la leche junto con la oxitocina, pero la prolactina como tal va a favorecer la galactorrea, ¿no? Que es la secreción de leche en las mujeres. Y en los varones, ¿cuál sería la alteración? Bueno, la misma, de forma similar, ¿no? Las hormonas gonadotropinas, bueno, que son la LH y la FSH, en el varón que hacen, favorecen la maduración de células germinales, favorecen la estimulación de testosterona por las células de Leydig y la espermatogénesis, ¿no? Entonces, si yo tengo a un varón que tiene mucha prolactina, probablemente estos procesos se van a ver interrumpidos, ¿correcto? Y vamos a ver que ese varón va a tener problemas con la espermatogénesis y va a tener una disminución de la libido.
¿ya? Entonces, no sé si se entiende esta parte, ¿no? Nosotros debemos recordar las funciones de la LH y la FSH en el hombre y en la mujer. En el caso de la LH es la ovulación y la estimulación de testosterona en las células de Leydig, mientras que en la FSH es la maduración de células germinales. Entonces, esta es su función de las hormonas, de las gonadotropinas, ¿no? Que está regulada y que gracias a la hormona liberadora de gonadotropinas es que se libera, ¿no? Ya, entonces, si esa es su función, ¿qué pasa si viene alguien que las inhibe? Pues sencillo, se va a cortar su función, ¿no? Y vamos a ver una alteración en los pacientes o en las personas que tengan este aumento de prolactina, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, cuando hay un tumor en el cerebro, un tumor que genera mucha prolactina, va a generar estos cambios en las mujeres. Entonces, ahí pueden asociar la importancia que tiene conocer como tal el mecanismo, ¿no? Si tengo una mujer que tiene un tumor que forma mucha prolactina, probablemente esta mujer me venga con un problema de menstruación, esta paciente llegue y diga que está empezando a sentir que sale leche de su pezón, o que tiene problemas con la libido, o que ella no está menstruando, ¿no? Entonces ahí lo podemos asociar un poco, chicos, ¿no? Para que sepamos la importancia, ¿no? Ahora, este eje es muy importante, nada más como recordatorio, porque funciona, porque permite la pubertad, la maduración de la pubertad, y también porque participa en los procesos de la reproducción, ¿no? Sin estas hormonas sería difícil también lograr la reproducción como tal, ¿no? Ya. Ahora, el siguiente eje es el eje corticotropo. El eje corticotropo se encarga de estimular dos hormonas importantes, la hormona adrenocorticotropa y las beta-endorfinas o la hormona estimulante de melanina, ¿ya? En el caso de la hormona adrenocorticotropa, va a ir a la corteza de la glándula suprarrenal y va a fomentar la liberación de cortisol, de aldosterona, de hidrotestosterona y otros, ¿ya? Y en el caso de la hormona estimulante de melanocitos, va a ir donde los melanocitos y va a fomentar la liberación de melanina. Y Paola, ¿por qué cuando esta hormona empieza, la hormona liberadora de corticotropas, por qué si estimula esta también estimula a este otro grupo, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, básicamente es que se relaciona con el precursor, ¿no? Ambas van a compartir un precursor que es el POMC, que ya lo van a investigar, y este precursor hace que al estimularse la CRH se liberen estas dos hormonas. ¿Está bien? Ahora, los melanocitos, nosotros sabemos que los melanocitos cumplen una función de pigmentación de la piel básicamente, ¿no? La melanina es la que le da ese color a nuestra piel, ¿no? Ya sé que algunos podamos tener un color quizás más oscuro, otros un poco más claro, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuál es la relación, ¿no? Clínica, por ejemplo? ¿Por qué es importante estudiar esto para más adelante? Cuando un paciente o una persona tiene mucha liberación de hormona adrenocorticotropa, vamos a encontrar que estos pacientes también pueden, más bien, me confundí, cuando tienen mucha menor liberación de esta hormona adrenocorticotropa, lo que va a hacer nuestro cuerpo es decir, hay poca de esta hormona, hay muy poco de esta hormona, entonces hay que estimular arriba, hay que estimular al hipotálamo para que secrete más, ¿no? Porque tenemos muy poco cortisol, ¿no? Entonces, se va a estimular esta hormona liberadora de corticotropina, y al estimular esta hormona liberadora de corticotropina para tratar de aumentar el cortisol en la sangre, lo que se va a hacer es también, de pasadita, estimular a estas hormonas y se va a generar la pigmentación de la piel. Entonces, ¿en qué enfermedad encontramos esto? Por ejemplo, en la enfermedad de Addison, ¿no? En la enfermedad de Addison es una insuficiencia del el cortisol de forma crónica. Esta insuficiencia de cortisol hace que el cuerpo constantemente trate de compensar la insuficiencia y estimule a la hormona liberadora de corticotropina para tratar de tener más cortisol. Pero como
el daño, digamos que puede ser por otra causa, puede ser por otra causa, ¿no? Entonces, al tratar de compensar, vamos a ver que también va a existir esta pigmentación en estas personas y cuando encontramos una paciente con insuficiencia de cortisol, en este caso, vamos a ver que en el examen físico va a tener algunas coloraciones en las mucosas, en las palmas, va a tener manchas quizás un poco más pigmentadas en el cuerpo, en el tórax, ¿no? Y es por eso que cobra importancia conocer esto, ¿no? Entonces, algo importante de este eje, ¿cuál sería? Si es que me preguntan, sería que sepan que en el caso de la hormona liberadora de corticotropina, comparte y fomenta también la liberación de la hormona estimulante de melanocitos y las beta-endorfinas, que van a cumplir un rol importante en los melanocitos y en la pigmentación de la piel. Ahora, las beta-endorfinas son como los opioides del cuerpo, entonces también cumplen un rol a nivel del dolor corporal, ¿no? Cuando hay dolor y se forman beta-endorfinas, digamos que es un paliativo, o sea, va a doler menos, ¿no? O sea, hace que es como, como cuando tomas un analgésico, una pastilla para el dolor, igualito, ¿no? Disminuye el dolor en el cuerpo. Entonces, también cumplen un rol a este nivel. ¿Ya? Ahora, con respecto al eje del tirotropina, ya, luego les explico esto de caer luego al tratamiento permanente con corticosteroides. Ya. Con respecto al eje tirotropo de la tiroides, vamos a tener que la hormona liberadora de tirotropina va a estar estimulada por algunos factores como por ejemplo el frío, el estrés, el ejercicio físico, como les había dicho, ¿no? Y esta va a fomentar la liberación de hormona tiroidea y de prolactina, perdón, de tirotropina y de prolactina. La tirotropina va a ir a la tiroides, muy feliz, le va a decir a la tiroides, secreta T3 y T4. La prolactina va a ir a la glándula mamaria y va a generar la lactancia, ¿no? También acá recuerden que algunas hormonas que inhiben la secreción de la tirotropina son los glucorticoides, la somatostatina y la dopamina. Estas hormonas van a inhibir la liberación de tirotropina y van a influenciar de esta forma, ¿no? A diferencia de los estrógenos que estimulan la liberación de glándulas mamarias. Bueno, estimulan la liberación a nivel de la glándula mamaria y favorecen la lactancia, ¿no? Ya. Ahora, uy, ya. Ahora vamos con el eje de la hormona liberadora de crecimiento. Este eje va a liberar, la hormona de crecimiento va a liberar la somatotropina, la hormona de crecimiento, va a ir al hígado y va a liberar a este factor, al IGF-1. Va a estar regulado también por otras hormonas, como la somatostatina, que inhibe a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y a la hormona de crecimiento. Hay varios factores que pueden aumentar o disminuir como tal esta liberación. Dentro de estos vamos a encontrar que, por ejemplo, frente al frío, al estrés, al sueño, a la hipoglicemia, o sea, la disminución de sangre, de azúcar en la sangre, enfermedad crónica renal, también cuando hay una exposición a glucocorticoides, que son algunos medicamentos que se dan, también se puede estimular la hormona de crecimiento, también los estrógenos pueden estimular la testosterona y también la grelina, que es la hormona del apetito, ¿no? Mientras que otros factores que van a disminuir, ¿no?, esta liberación. Dentro de esos tenemos a la glucosa, el aumento de la glucosa en sangre, la somatostatina, que acá ya la colocamos, también la terapia con corticoides a largo plazo. Ya. Ahora, ¿qué pasa con esto de la terapia? Bueno, no es algo que ahora tenga relevancia, pero igual se los quiero comentar porque creo que tiene aplicación clínica. Los corticoides, bueno, deben saber, chicos, que todas las hormonas, generalmente todas las hormonas son hiperglicemiantes, ¿no? Todas las hormonas, la mayoría de hormonas son hiperglicemiantes. La hormona de crecimiento, el cortisol, la mayoría son hiperglicemiantes. La que es hipoglicemiante es la insulina, ¿no? Pero en este caso vamos a asumir, bueno, en realidad es así, pero la mayoría, como datito así para que no se olviden, si en algún momento les preguntan, la mayoría son hiperglicemiantes. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de hormonas se encarga de aumentar la sangre el azúcar en la sangre. La mayoría de hormonas se encarga de aumentar el azúcar en la sangre. Son hiperglicemiantes. ¿Está bien? Entonces, por eso, por ese razonamiento, o sea,
teniendo eso en cuenta, nosotros podemos razonar, ¿no? Si estamos con una persona que tiene hipoglicemia, o sea, que tiene baja azúcar en sangre, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir su secreción de estas hormonas? Va a aumentar, ¿cierto? Porque como está con baja azúcar en sangre, al aumentar esta secreción va a poder contrarrestar el azúcar en sangre y lo va a subir. ¿Estamos? Entonces, eso lo podemos asociar, ¿no? Y acá que tiene que ver lo que les decía de la exposición a glucocorticoides. Los glucocorticoides o los corticoides van a tener la función, digamos, de estimular a esta hormona, ¿no? A la hormona de crecimiento, van a estimularla. Si es que son administrados en un corto plazo, es decir, por un tiempo corto, por así decirlo, por un tiempo corto. ¿Qué pasa si los administramos por un tiempo largo? Pues nuestro cuerpo, o por así decirlo, nuestro hipotálamo, va a perder la sensibilidad. O sea, de tanto que le estamos dando, va a ser como que ya normal, va a aumentar su umbral, digamos. Es algo así como cuando una persona toma alcohol y ya está tan acostumbrada a tomar alcohol que ahora necesita mayores cantidades de alcohol para poder sentir el mismo efecto. Ya, es parecido, chicos, es parecido. El cuerpo se va a acostumbrar a esta terapia con corticoides que ahora va a necesitar, o sea, va a llegar un punto en el que va a necesitar más corticoides para liberar. Entonces, en lugar de aumentar, se va a perder la sensibilidad y va a disminuir. ¿Estamos? O sea, esa es la idea, básicamente. ¿Ya? Ahora, hay algunas funciones, como les había dicho, que son de tipo directas, que les había dicho que es un hiperglucemiento, o sea, aumenta la glucosa en sangre, también la lipólisis, la síntesis proteica, participa en la formación del hueso, ¿no? En la médula ósea, en el músculo, y van a haber algunas funciones indirectas que son mediadas por la IGF-1, o también es conocida, eso también les pueden preguntar, IGF-1 o su apellido o su segundo nombre, como somatomedina C. ¿Cómo se le conoce a la IGF-1 como somatomedina C? O sea, tiene dos nombres, es lo mismo, ¿ya? Entonces, los efectos que va a causar esta IGF-1 propiamente van a ser la estimulación del crecimiento y también el efecto anabólico en el cuerpo, ¿no? Ustedes ya habrán llevado, me parece, bioquímica, o no estoy muy segura, pero recordemos que los procesos anabólicos son los procesos de formación, ¿no? No de destrucción, sino de formación de estructuras, en este caso estructuras proteicas, puede ser hueso, músculo, ¿no? Que van a favorecer, digamos, el crecimiento, todo lo que tenga que ver con el crecimiento. Ahora, también, no sé si les han comentado en algún momento que la hormona de crecimiento es una hormona que tiene sus picos, sobre todo en la noche. O sea, donde se secreta con mayor cantidad es en la noche, ¿no? Por eso es que a los niños se les recomienda dormir temprano, porque es donde pueden llegar a aumentar su hormona, donde van a aprovechar la secreción de hormona de crecimiento y es uno de los factores que es importante en la talla, digamos, de los niños, ¿no? Por eso se recomienda eso también. Ahora, acá tienen una imagen bueno, acá hay una imagen que coloqué de una persona, no sé si notan unos cambios medio raros, ¿no? Que por ejemplo tiene una nariz muy grande, o una cara un poco grande, incluso su lengua, ¿no? Como que tiene macroglosia. Y algunos otros cambios, ¿no? También miren el hirsutismo, ¿no? El aumento de vello que tiene en su cuerpo. Ya. Esta persona probablemente tiene un trastorno que se conoce como acromegalia, ¿no? Ya. Y la acromegalia se da por un aumento excesivo, descontrolado de la hormona de crecimiento. ¿Y por qué sería malo ser grande, no? O sea, ¿qué efectos negativos tendría eso, no? Porque al final de cuentas serías más alto, quizás podrías comer más, ¿no? O sea, podrías, digamos, tener mejores las funciones, ¿no? Pero el lado negativo es que también, por ejemplo, tener cardiomegalia, o sea, el aumento del corazón, podría traer consigo otras patologías, ¿no? O quizás tener hepatomegalia, podría generar algún tipo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Incluso también está asociado a arritmias. Entonces, eso finalmente podría llevar a la muerte a los pacientes, ¿no? No es que porque sea más grande va a ser más sano o mejor, sino que, como les había mencionado, todo debe estar regulado. Y en este caso suelen tener ese tipo de alteraciones y problemas, ¿no? Sobre todo insuficiencia cardíaca. ¿Ya?
Ahora, ya. Ahora, esta diapositiva de aquí, ya hemos hablado de la parte de la hipófisis, más o menos, ¿no? Ya tenemos algunos datos clave. Y ahora esta diapositiva es para hablarles un poco más de la neurohipófisis como tal. Como les había dicho, la neurohipófisis es solamente la parte de la hipófisis que se encarga de almacenar a la oxitocina y a la hormona antidiurética. Almacena y libera, pero no forma. Quien lo forma es el hipotálamo, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma? Bueno, acá están los pasos. Primero, hay moléculas precursoras que son conocidas como las preprohormonas, porque las hormonas tienen un estadio previo. Luego se da un procesamiento transduccional que finalmente eh, libera o da lugar a la formación de esas hormonas peptídicas que son la oxitocina y la antidiurética. Y otros productos que son las neurofisinas que les había mencionado antes. Estas van a ser liberadas a través de la exocitosis, que a través de salen esas hormonas, van a poder ser liberadas a través del drenaje venoso y van a llegar a los senos cavernosos y bueno, a la vena yugular interna y luego a la circulación sistémica, ¿no? Ya, ese más o menos es el proceso de formación de estas hormonas en el hipotálamo para poder llegar hacia la neurohipófisis y luego poder ser liberadas a la circulación sistémica, ¿ya? La oxitocina también tiene retroalimentación positiva y negativa. Como les había dicho, la retroalimentación es un mecanismo de autorregulación que puede fomentar la liberación de una hormona o puede fomentar la inhibición de una hormona. Por ejemplo, la oxitocina, ¿cuándo se va a favorecer la liberación de oxitocina? Cuando hay lactancia, ¿no? A través de los receptores táctiles que tenemos aquí en el pezón, estos van a viajar hacia el hipotálamo y le van a decir al hipotálamo, por favor, libera oxitocina, ¿no? Y ahí se va a liberar la oxitocina. O también durante el trabajo de parto, la distensión del cuello uterino en el embarazo, que se da sobre todo porque no es cuando el bebé va a salir, hay una estimulación mecánica, ¿no? Que es la distensión del útero, y esta distensión va a generar una información mecánica, por así decirlo, que va a llegar finalmente hacia el hipotálamo y le va a decir que libere la oxitocina. ¿Ya? ¿Y cuando se inhibe la oxitocina? Cuando hay otros estímulos como el temor, como el ruido, el dolor, ¿no? Etcétera. Ya. También, bueno, acá pueden ver, ¿no? Que también cuando hay contracciones rítmicas antes del parto y también cuando hay la involución uterina, que es cuando el útero regresa a su forma, regresa a su casi forma después del parto, también va a inducir la liberación de oxitocina, ¿no? Y acá también recordemos que la liberación de oxitocina va a permitir la expulsión de la leche, ¿no? Ya. Ahora, la oxitocina básicamente tiene su órgano diana en la mama, ¿no? O sea, la oxitocina es liberada por la neurohipófisis y viaja hacia la mama. Digamos que ahí tiene, bueno, a través del torrente sanguíneo llega a esta zona y acá tiene receptores, que son receptores acoplados de proteína G, y van a estar tanto en la mama como también están en el útero. Y van a generar esta función finalmente, ¿no? La expulsión de la leche y también generan las contracciones rítmicas que se dan en el parto y también la involución del útero después del parto, ¿ya? Ahora, en el caso de la hormona antidiurética, que también es conocida como la vasopresina, esta hormona se encarga de reabsorber el agua a través del aumento de la permeabilidad en los túbulos renales. No sabemos que el riñón es el principal órgano, bueno, que se encarga de la filtración sanguínea y como tal puede reabsorber, secretar, estimular, ¿no? Algunas sustancias. Y en este caso genera la reabsorción de agua al riñón, es decir, la hormona antidiurética va donde el riñón, llega al riñón y genera, le dice al riñón, reabsorbe agua, por favor, y el riñón obediente lo hace. Algo así. Este aumento de la reabsorción de agua lo hace a través de dos porciones de los túbulos. La primera son los túbulos contorneados distales y también el túbulo colector. También hay un ligero efecto, bueno, en el caso de la hormona antidiurética, que puede estar relacionada a la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, ¿no? Ya.
Y acá vemos cómo en el caso de la pérdida de líquido, cuando, por ejemplo, ustedes pueden razonarlo, ¿no? Por ejemplo, yo les he dicho que esta hormona antidiurética reabsorbe agua. Entonces, ¿cuándo creen que nuestro cuerpo va a necesitar que se reabsorbe agua? Cuando perdemos agua, ¿no? O cuando perdemos líquidos, o algún líquido en general, ¿no? Por ejemplo, si vomitamos, ¿no? Si hay vómitos excesivos. Por ejemplo, si tenemos diarreas, si tenemos una hemorragia, ¿no? Si dejamos de tomar agua por un periodo extenso, ¿no? Si estamos en un desierto, muriéndonos de sed, ahí nuestra hormona antidiurética va a estar, pero trabajando lo más que puede, tratando de reabsorber la mayor cantidad de agua, ¿no? Porque nuestro cuerpo va a necesitar agua, ¿no? Entonces, si ustedes saben la función de la hormona, va a ser más sencillo que puedan deducir cuándo se aumenta su producción o disminuye, ¿no? Ya, en este caso, ya sabemos que es cuando hay una pérdida, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una hemorragia de más del 10%, van a haber cambios en nuestra osmolaridad, es decir, en los solutos que hay en nuestra sangre, ¿no? Van a haber cambios y estos van a ser detectados, el aumento de esta osmolaridad plasmática van a ser detectados y van a generar finalmente que estimulen a la neurohipófisis a liberar estas hormonas, ¿no? Entonces, aquí también se va a producir la liberación de la hormona antidiurética con una mayor absorción de agua, que lo que va a buscar es restablecer el equilibrio de los líquidos, ¿no? Porque sabemos que si aumenta la osmolaridad es porque hay muy poco líquido, ¿no? Y que por tanto debe aumentar la parte del solvente, del agua, del líquido, para poder equilibrar esta pérdida. Y eso lo va a hacer reabsorbiendo agua, evidentemente. Entonces, para absorber agua vamos a encontrar dos efectos. Primero, la presión arterial media va a aumentar y segundo, muy probablemente vamos a empezar a orinar menos de lo que orinábamos, ¿no? Vamos a orinar poco o nuestra orina va a estar muy concentrada. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando toman mucha agua, orinan mucho, cuando toman poca agua, a veces no orinan, una cosa así, ¿no? Entonces, si no hemos tomado agua en todo el día o en no sé, en 2 días, por ejemplo, muy probablemente vayamos a orinar poco, ¿no? Porque nuestro cuerpo va a tratar de reabsorber el agua porque no estamos ingiriendo agua, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo que tenemos. Y otra cosa es que también, por ejemplo, si hay una hemorragia, un paciente que ha tenido un accidente de tránsito, ¿no? Por ejemplo, y está sangrando, o un corte muy profundo, ¿no? Entonces vamos a ver que muy probablemente también tenga cambios en la orina o tengo una orina muy concentrada, ¿no? Que sean, o a veces anuria, ¿no? Que no llegue a orinar nada por completo, ¿no? Ya, entonces acá dice también, para recordarles, qué factores estimulan la liberación de hormona antidiurética, el incremento de la osmolaridad, la disminución del volumen sanguíneo, como les había dicho, por ejemplo, cuando disminuye el volumen sanguíneo, cuando hay una hemorragia, la disminución del gasto cardíaco, cuando hay una hipotensión ortostática, cuando disminuye el gasto cardíaco, también cuando de repente hay alguna alteración a nivel del corazón, ¿no? Eh, de repente un tipo de insuficiencia o alguna alteración morfológica del corazón que impida que se secrete la suficiente sangre y se bombee la suficiente sangre hacia el cuerpo. Y también cuando disminuye la presión arterial, ¿no? Ya. Los cambios, ¿quién detecta los cambios a este nivel para que se libere la antidiurética? Básicamente los osmorreceptores. Los osmorreceptores son receptores que se encuentran en el hipotálamo y que básicamente detectan los cambios en la osmolaridad plasmática. También se encuentran en el núcleo preóptico y en algunos órganos, como el órgano vasculoso de la lámina terminal. Ya. Ahora, ¿qué efectos provoca? Ya les dije, aumento de la reabsorción de agua, que es la más importante, aumento de la presión arterial media, el aumento de la resistencia vascular, porque sabemos que si aumenta la resistencia vascular, aumenta la presión arterial, ¿no? Por la fórmula, ¿no? Del gasto, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces, si aumenta la resistencia, aumenta el gasto y, perdón, aumenta la presión, ¿no? Entonces, por ese mecanismo es que se va a lograr mejorar esto. Y también la vasoconstricción, ¿no? Sabemos que la vasoconstricción es un aumento de la resistencia vascular periférica, entonces es un sinónimo, ¿no? Vasoconstricción. Ya. Ahora, para conocer a los receptores, van a haber diferentes receptores que van a captar a la hormona antidiurética a nivel de los túbulos renales, ¿no? Yo les había dicho que la hormona antidiurética va hacia los riñones y en los riñones es que
son obedientes y empiezan a absorber agua, ¿no es cierto? Pero ¿a dónde llegan exactamente en los riñones? Bueno, llegan al conducto colector y túbulo distal y también pueden llegar al músculo liso vascular, ¿no? En el caso del conducto colector y el túbulo distal, lo que van a hacer es que a través de los receptores, ahí tienen receptores que son conocidos como el B2R, que se encargan de la reabsorción de agua. Y en el caso del músculo liso, vamos a encontrar receptores que es el B1, que el músculo liso va a ocasionar la vasoconstricción, ¿no? Propiamente. Y así va a generar el aumento del agua, o bueno, de la presión arterial, una mejor volemia, ¿no? En el organismo, y va a generar los cambios que ya les mencioné. ¿Ya? Ahora, eso sería todo por mi parte, chicos. No sé si tienen dudas. Espero haberles ayudado un poquito. Aló, 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 ¿están ahí, chicos? Díganme que sí, por favor. Gracias, Paola. Creo que se me puede escuchar. Estamos, Sí, parece. ahora sí. Muchas gracias, Paola, por la clase muy bonita. Eh, Estamos pasando ahora al tema de hemostasia con la universitaria Melanie Espinosa. Ya puedes compartir tu pantalla, creo. Buenas tardes. Eh, sí, buenas noches, chicos. Bueno, yo soy Melanie. Vamos a empezar con el tema de hemostasia. Un segundo. ¿Pueden ver la pantalla? Mm, ¿Ahora sí? Sí, lo podemos ver. Ya. Si en caso no esté pasando alguna diapositiva, me avisan, por favor, para pausar y volver a presentar. Ya. Bueno, eh, yo soy Melanie Espinosa, ayudante de cátedra de Fisiología, actualmente interna de Medicina. Hoy vamos a ver el tema de hemostasia. Ya. Eh, Bien, vamos a empezar. Para nosotros hablar de hemostasia es importante que hablemos primero de las plaquetas, ¿no? De las plaquetas. Entonces, empezamos. Las plaquetas. Las plaquetas, bueno, son parte de la sangre y tienen algunas características especiales. Entonces, ¿en qué cantidad las tenemos en la sangre? Cuando ustedes vean una prueba de laboratorio, siempre van a ver los rangos ahí que va de 150.000 a 400.000, ¿no? Es un rango bastante amplio y esa es la cantidad de plaquetas que yo tengo en sangre. ¿Cuánto es su tamaño? Mide de 2 a 4 micras, un poco más pequeños que los glóbulos rojos. Viven de 9 a 11 días normalmente eh, y tienen un volumen de 7 a 10 femtolitros. Eso es como características generales. Lo importante que ustedes tienen que saber es el número de plaquetas. ¿Ya? Listo. Ahora, dentro de la plaqueta nosotros vamos a tener algunas estructuras especiales, como es el sistema canilocular abierto, el sistema tubular denso y los gránulos. Ya, los gránulos son importantes, ya que cuando nosotros tengamos la activación plaquetaria vamos a tener liberación de gránulos. ¿Ya? Y estos van a cumplir función en parte de la hemostasia. Entonces, ¿quiénes son los gránulos? Los gránulos alfa
tenemos al fibrinógeno, que es el factor 1 de la coagulación, que ya lo vamos a ver ahorita, el factor de von Willebrand, el factor 5 y 8, el alfa-2 antiplasmina y el inhibidor reactivador de plasminógeno. Entre otros, ¿no? Esos son los más importantes, que son parte de los gránulos alfa. Y por otro lado tenemos ¿a quién? A los gránulos densos, donde tenemos al ADP, la serotonina y el calcio. Bien, ahora la plaqueta, cuando hablamos en la siguiente diapositiva de fases de la hemostasia, la plaqueta usualmente va a tener dos estados, una plaqueta inactiva y una plaqueta activa. La plaqueta inactiva tiene esta forma redonda y la plaqueta activa va a tener una forma estrellada donde tiene como pseudópodos. Ya, ahí aquí la vemos. La plaqueta inactiva se encuentra en este estado porque si nosotros hacemos un corte de parte de su membrana y lo ampliamos, acá vemos, ¿no? La membrana de la plaqueta, ambas tienen a su glucoproteína 1B. Ya. Están unidas además al factor plaquetario tipo 3. No, en la forma activa, este factor plaquetario tipo 3 hace un movimiento de flip, ¿no? Y se va hacia el otro extremo o al otro borde de la membrana. Y acá vamos a tener al P2 y 12 inactivo, y acá se va a activar porque se va a unir a una proteína GQ. Igual, tenemos el par 1 inactivo y acá va a estar activo. Lo más importante es que sepan de que existen dos estados de la plaqueta, inactivo y activo. ¿Ya? Bien. Y para que se active la plaqueta tenemos varios factores que van a participar, como es la trombina, el ADP, que es parte de los gránulos densos que habíamos comentado, el factor activador del plaminógeno, tromboxano A2, la prostaglandina E2, entre otros. Estos son los más importantes, como la trombina y el ADP. Bien, ¿y quiénes estimulan a que la plaqueta esté inactiva? Principalmente la prostaciclina, que es la prostaglandina I2, y el óxido nítrico, ¿no? Entre otros, como por ejemplo la adenosina, la serotonina, ¿no? Y como ustedes ven, estos son parte de los gránulos densos, por ejemplo, ¿no? La serotonina, que es 5-HT, ¿no? El ADP, que estimula la activación de la plaqueta, ¿no? Por ello es importante la degranulación de las plaquetas, ¿no? Para que se liberen estos factores y puedan cambiar de estado de inactivo a activo. Bien. Y acá vamos a ver los factores de coagulación. Lo menciono antes ya que es para que ustedes tengan una visión general y luego ya lo veamos paso a paso. ¿Quiénes son los factores de coagulación? Bueno, existen clases funcionales, ¿no? Algunos que son simógenos, es decir, que están inactivos, no necesitan algún factor para activarse, como tenemos el factor 2, 7, 9, 10, 11 y 12. A los cofactores también podemos encontrar el 2, 5 y 8, el fibrinógeno, que es el factor 1, los inhibidores, que ya lo vamos a ver al final, que son 3, ¿no? La antitrombina 3, la proteína C y la proteína S. Y factores de contacto, como el factor 11, 12 y calicreína. Acá lo más importante es que ustedes sepan que los factores de coagulación se van a sintetizar en el hígado. Por ello, una forma de ver cómo está funcionando el hígado es pedir tiempos de coagulación, ¿no? Los factores de coagulación se miden gracias a los tiempos de coagulación. Si yo pido tiempos de coagulación y esto se encuentra dentro de parámetros normales, yo puedo decir que la síntesis del hígado es correcta o está bien, está funcionando bien, se podría decir. Si es que están parámetros alterados, pues debo pensar en alguna alteración del hígado, probablemente crónica. Ya. A excepción del factor 3. El factor 3, que es el factor tisular, no se sintetiza en el hígado, se sintetiza en el endotelio. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, ¿cómo se eliminan estos factores? También se dan en el mismo hígado. O sea, el hígado los sintetiza, así como los depura. Y lo más importante que siempre les van a preguntar es cuáles son los factores dependientes de vitamina K. Y para ello, pues, algunos usan hemotecnias, ¿no? 2, 7, 9, 10. Como me acuerdo, 2 más 7, 9. Y ya, bueno, el 10. La proteína C y la proteína S, que estos son inhibidores. Y acá tenemos a los 13 factores de coagulación y algunos más, ¿no? Que van a participar en la fibrinólisis, entre otros. Pero acá tienen los nombres, ¿no? El factor 1, que es el fibrinógeno. ¿Qué más tiene que conocer? El factor 2, que es la protrombina, el cual se encarga de formar la trombina.
el factor 3, que es el factor tisular, el factor 4, que es el calcio, ¿no? Vamos a ver que en la cascada de coagulación va a participar bastante el calcio, que es el factor 4. Y el factor 5 no necesitan aprenderse su nombre, el factor 7 tampoco. El factor 8 sí, porque es el factor antihemofílico y en la hemofilia tipo A hay deficiencia del factor 8, así como en la hemofilia tipo B hay deficiencia del factor 9, que es el factor Christmas. ¿Y quién más tengo que aprenderme? Bueno, de esos básicamente. Y del factor von Willebrand, ¿no? No tiene un número como factor de coagulación, pero va a participar, ¿no? El factor de von Willebrand. Ya vimos a la antitromina 3, ya vimos a la proteína C y proteína S. Bien, entonces ahora sí vamos a ver las fases de la hemostasia. ¿Qué van a hacer? Tenemos 3 tipos de hemostasia. La hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, que es donde se da la cascada de coagulación, y la hemostasia terciaria, o también llamada fibrinólisis. Ya. ¿Cuál es la función de la hemostasia? Nosotros tenemos esta función ya que nuestro organismo trata de evitar pérdidas de sangre y mantener la integridad vascular. Ya. Y acá vemos a los 3 tipos que les mencioné. Y listo. Primero vamos a ver un esquema general de cómo es la hemostasia y luego vamos a ver paso a paso. Entonces, la hemostasia primaria va a tener 2 fases, que es la fase vascular, que es cuando el vaso sanguíneo se contrae, y una fase plaquetaria, que tiene como objetivo formar el tapón plaquetario. Ya. La hemostasia secundaria, o la cascada, donde se da la cascada de coagulación, tiene la fase plasmática. ¿Cuál es el objetivo? Formar el coágulo de fibrina. Yo voy a hacer toda mi cascada de coagulación con mis factores de coagulación para finalmente formar la fibrina. Ya. Y ahora ya tengo la fibrina, ¿y qué es lo que tiene que pasar? Tiene que degradarse la fibrina. Y para ello pasamos a la hemostasia terciaria o la fibrinólisis, ¿no? Donde finalmente vamos a tener al vaso sanguíneo reparado. Entonces, imaginemos que yo estoy corriendo, me caigo, y me hago lo que se conoce como un raspón, que si lo llamamos en términos médicos sería una abrasión. ¿Ya? Entonces tengo una solución de continuidad en mi vaso sanguíneo y tenemos esta imagen. Nuestro vaso sanguíneo está así. Entonces vamos a iniciar nuestra fase vamos a iniciar nuestra hemostasia, ¿no? Primero, la fase vascular. ¿Qué es la fase vascular? Es la contracción del vaso sanguíneo. Entonces acá tenemos un esquema. Tenemos al endotelio y acá tenemos pues al interior, ¿no? La sangre. Bien. En el interior de la sangre vamos a tener las plaquetas, que como recordarán, cuando tienen esta forma redondeada, están en un estado inactivo. Ya. Las plaquetas, gracias a estos factores principalmente, y aquí hay otros, pero principalmente estos, que es el tromboxano A2, el ADP y la serotonina, van a hacer vasoconstricción, estimulan a la vasoconstricción y estimulan a la agregación plaquetaria, a la activación plaquetaria. Pero el endotelio, que son parte del tejido, el endotelio, también va a liberar algunos factores, que van a ser la prostaciclina principalmente y el óxido nítrico. Y estos van a tener una función contraria a las plaquetas. Estos van a estimular a la vasodilatación y a la inactivación plaquetaria, ¿no? Es importante que ustedes recuerden de que siempre tiene que haber un equilibrio. Si hay factores que me estimulan a la activación plaquetaria, tienen que haber factores que me estimulen a la inactivación o que me inhiban la activación plaquetaria. Bien. Entonces, en hemostasia primaria habíamos visto que lo primero que va a pasar es la vasoconstricción. Entonces, ya, hay una lesión, perdemos parte de células y nos quedamos con nuestras fibras de colágeno. Acá tenemos estos cuadraditos naranjas que van a representar al factor de von Willebrand, ¿ya? Entonces, botamos algunas plaquetas, ya, perdón, primero se contrae el vaso, entonces ya pasó la fase vascular. A ver, repetimos otra vez. Listo, el vaso sanguíneo hizo vasoconstricción, ¿no? Ya, botamos algunas plaquetas para que sea más fácil de visualizar. Listo, nos quedamos con nuestras plaquetas, nuestro factor de von Willebrand. Ahora, lo que tiene que pasar es la fase plaquetaria.
¿Cómo se va a dar la fase plaquetaria? Para ello, la plaqueta tiene que pasar por 3 pasos. Primero es la adhesión plaquetaria, después es la activación y finalmente la agregación plaquetaria. Ya, ¿cómo se va a unir o cómo se va a adherir la plaqueta al colágeno? No lo hace directamente, lo va a hacer por medio de uniones. ¿Cómo? Ya, entonces escribimos. Ya. Entonces, ¿esto qué me representa? Esto me representa mis fibras de colágeno. El colágeno se va a unir a mi factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand se va a unir a una glicoproteína 1B y este se va a unir a la plaqueta. Entonces, la plaqueta se adhiere a las fibras de colágeno, no lo hace directamente, lo hace por medio de la glicoproteína 1B, quien se une al factor de von Willebrand. Entonces, estos rectángulos de acá son las fibras de colágeno, este es mi factor de von Willebrand, y acá vemos que la plaqueta quiere unirse, pero no lo puede hacer directamente, necesita a mi glicoproteína 1B. Y ahí la vemos, ¿no? Entonces ya se adhirió. Entonces ya hicimos la adhesión plaquetaria. Y acá lo vamos a ver. Ahí está, la adhesión plaquetaria. La glicoproteína 1B plaquetaria se une al colágeno por medio de ¿quién? Del factor de von Willebrand. Por ello es importante el factor de von Willebrand y lo van a escuchar bastante. ¿Ya? Después de la adhesión plaquetaria hay la activación plaquetaria. Hayamos conversado que para que la plaqueta se active, esta tiene que cambiar de forma. ¿Por qué? Porque se va a dar la degranulación o desgranulación, es decir, la liberación del contenido de sus gránulos, que eran gránulos alfa y gránulos densos. Entonces, esta plaqueta quiere cambiar de forma y cambió de forma. Ahora tiene una forma estrellada. Se liberaron los gránulos, ya, todo su contenido, ¿no? Ahí tenemos estos círculos amarillos, van a representar al factor plaquetario tipo 3, lo menciono porque lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces se da la activación plaquetaria. Cambia de forma la plaqueta, hay una desgranulación y se forma este complejo, que es el complejo de la glicoproteína 2B, 3A. Melanie, ¿para qué es importante este complejo? Ya que vamos a pasar a un tercer paso, que va a ser la agregación plaquetaria. ¿Y qué es la agregación plaquetaria? Como dice su nombre, se van a juntar las plaquetas. Pero las plaquetas no se juntan así nada más. Ya, esta es una plaqueta, esta es otra plaqueta. Se van a juntar gracias a este complejo, al complejo de las glicoproteínas 2B, 3A, que se van a unir por fibrinógeno. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver, no se desesperen. Ya. Entonces pasamos al paso 3. Aquí tenemos la agregación plaquetaria. Las glicoproteínas 2B3A se unen por fibrinógeno. ¿Cómo? Así, miren, ahí está viajando el fibrinógeno y va. Se une a estos dos complejos o estas dos glicoproteínas, ¿no? De 2B3A. Y listo. Así, acá puede venir otra plaqueta, otra plaqueta, otra plaqueta y finalmente van a formar el tapón plaquetario. Es como que todas las plaquetas se abrazan. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a ver la hemostasia secundaria. Bien, primero vamos a ver igual un esquema general y luego más detallado. Ya, en un esquema general, la hemostasia secundaria, que es la cascada de coagulación, bueno, la coagulación en sí, vamos a tener dos vías, en sí tres vías, ¿no? Una vía intrínseca, una vía extrínseca y una vía común. Ya, la vía intrínseca es porque necesito factores que están dentro de la plaqueta. Y la vía extrínseca es porque voy a necesitar a un factor exterior, que va a ser el factor tisular, porque habíamos visto que el factor tisular se sintetizaba en el endotelio, ¿no? Es el único factor que se sintetiza en el endotelio, todos los demás están en el hígado. Bien, entonces, esto me va a representar, volvemos al puntero, ya, esto me va a representar la vía extrínseca y esto la vía intrínseca. La vía extrínseca tiene como objetivo, va a formar el complejo tisular. El complejo tisular va a estar formado por ¿quiénes? Por el factor tisular, que es el factor 3,
el factor 7 activado y el factor 4, que es el calcio. Estos se van a formar el complejo tisular. La vía intrínseca, en resumen, me va a formar al complejo tenaza. ¿Quiénes forman el complejo tenaza? Es el factor 8, perdón, aquí es 8, el factor 9 activado, el calcio y el factor plaquetario 3. Aquí es 8, factor 8, ¿ok? Ya. Ambas vías tienen como objetivo activar al factor 10. Ya, y tenemos al factor 10. Cuando tiene una A al costado es factor 10 activado, ya, por ejemplo, 9A, 9 activado. Este es 8, este es 7A, 7 activado. Ya. Entonces el factor 10 se va a activar gracias a estos complejos y se va a dar lugar, o bueno, va a dar lugar a la vía común, ¿no? Y en la vía común se va a formar el complejo protrombinasa, ¿no? Donde está el complejo, perdón, el factor 5A o 5 activado, el calcio y el factor plaquetario tipo 3. ¿Y se acuerdan qué hacía el complejo? Bueno, ¿qué es lo que hace la protrombina? Ya, la protrombina se convierte en trombina y la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. ¿Y se acuerdan cuál era el objetivo de la hemostasia secundaria? Era formar el coágulo de fibrina, ¿no? Acá vemos a la trombina. ¿Se acuerdan quién era este? Era el fibrinógeno, ¿sí o no? Y el fibrinógeno se va a convertir en fibrina. ¿Gracias a quién? A la trombina. Bien, esto es lo que pasa en resumen en la hemostasia secundaria. Entonces ahora vamos a ver paso a paso cómo es la vía extrínseca, cómo es la vía intrínseca, ¿sí? Bien. Entonces, ya tenemos a las plaquetas. Estos círculos amarillos representan el factor plaquetario tipo 3. Acá lo voy a apuntar para que no se olviden. Ya. Factor plaquetario tipo 3. ¿Se acuerdan quién era esto? Esta era la glicoproteína 2B, 3A. ¿Quién era este? Este era el fibrino. Ya, lo apunto porque a esos no les puse nombre. ¿Quién era este? Este era el factor de von Willebrand, una V y una W, y esta era la glicoproteína 1B. Y este era el colágeno. Ya. Listo. Entonces tenemos primero la vía extrínseca. ¿Quién iniciaba la vía extrínseca? El factor 3. El factor 3, que es el factor tisular. Este se va a unir al factor 7. Y cuando se unen, el factor 7 se activa. ¿Listo? Ya tenemos el factor 7 activado. Y además viene el calcio. Cuando había una bolita celeste es el calcio. ¿Ya? Que es el factor 4. ¿Y estos qué formaban? Formaban el complejo tisular. Listo. Eso nada más es la vía extrínseca. Listo. Luego vamos a tener a la vía intrínseca. Entonces, en resumen, la vía extrínseca tenemos al factor tisular, al factor 7 y el calcio que forman el complejo tisular. ¿Cuál es el objetivo de esta vía? Es activar al factor 10. Bien. Luego vamos a tener a la vía intrínseca. Bien. Tenemos primero el factor 12, que se une al factor plaquetario tipo 3. Se une a esto. ¿Qué es esto, Melanie? Esto significa quininógeno de alto peso molecular. Ya, esto no es importante que se lo aprendan, pero bueno. Ya, se une a esto, al quininógeno de alto peso molecular. Y se activa. Se forma el factor 12 activado. Luego viene alguien más. ¿Quién va a ser? Es la precalicreína que se convierte en calicreína. Y la calicreína se une. Se une al factor 12 activado y me forman el complejo activador. Ya. Luego viene el factor 11. Y el factor 11 se activa con el complejo activador y forma el factor 11 activado. Luego viene el factor 9. Igual, se activa, tenemos el factor 9 activado. Y este factor 9 se va a unir al factor plaquetario tipo 3. Luego se une al factor 8. Se une al calcio y que formaban el complejo tenaza. ¿Y cuál es el objetivo o el destino en común que tienen? Es activar al factor 10.
Listo. Entonces, tanto vía intrínseca como vía extrínseca tienen como objetivo activar al factor 10. Ya. Ok. Listo. Acá tenemos a nuestro factor 10 activado por ambas vías. Y ahora vamos a tener la vía común. El factor 10 activado se une al factor 5. Este se une al calcio y forman el complejo protrombinasa. ¿Qué es lo que hace el complejo protrombinasa? Ya lo habíamos mencionado, convierte la protrombina en trombina, es decir, me activa al factor 2. ¿Bien? Ya, este 2 activado es la trombina. ¿Y qué es lo que hace la trombina? La trombina degrada el fibrinógeno, ¿no? O convierte, mejor dicho, convierte el fibrinógeno en fibrina. Y acá está, ya se formó la fibrina. Y listo, ya terminamos con la hemostasia secundaria, ya que el objetivo final de esto es formar nuestro coágulo de fibrina. Pero tenemos además el factor 13. ¿Qué hace acá el factor 13? Que apareció de la nada. Ya, el factor 13 lo que va a hacer es que después de activarse, va a formar la fibrina estable, va a estabilizar a la fibrina. Esa es la función, nada más. Ya. Entonces, la vía común se formaba el complejo protrombinasa. ¿Cuál es el objetivo? Es activar al factor 2, es decir, la trombina. ¿Para qué? Para formar nuestro coágulo de fibrina. Listo. Entonces, acá lo resumimos. Vamos a resumir esto porque yo sé que es un poco difícil de acordarse de todos los nombres de los, ay, no se activa, de los complejos, ¿no? El complejo tenasa, complejo protrombinasa, fininógeno de alto peso molecular, ya, son muchos nombres. Entonces, en resumen, ¿cómo se da dónde podemos escribir? Acá. ¿Cómo se da la coagulación? Ya, la vía extrínseca teníamos al factor 3, ¿quién más? Venía el factor 7 y se formaba el factor 10. Listo, esto es la vía extrínseca. ¿Cómo me acuerdo? 3 más 7, 10. Listo. Obviamente va a tener que ser el 7 activado y el 10 activado ya, pero lo importante es que participan estos factores en la vía extrínseca. Ya. ¿Cómo era la vía intrínseca? Ya, en la vía intrínseca iniciaba con el factor 12. El factor 12 se activaba, luego teníamos al factor 11 activado, y el factor 11 no pasaba al factor 10, pasaba al factor 9. ¿No? Factor 9. Y el factor 9, ¿qué es lo que hacía el factor 9? Recién formaban al factor 10. Listo. Tenemos a nuestro factor 10. Ahora pasamos a la vía común. ¿Cómo era la vía común? Teníamos al factor 10. ¿Qué más? Al factor 5. ¿No? Que acá los vemos, ¿no? Factor 10, factor 5 y el factor 5 finalmente, o bueno, ambos juntos, porque formaban su complejo, ¿qué es lo que hacen? Van a formar a la trombina. Y así más fácil me acuerdo, ¿no? Y acá tenemos a los factores, ¿no? Los factores de coagulación. Listo, es más sencillo de recordarme así, ¿no? 3, 7, 10, acá 12, 11, 9. Y bueno, la vía común me tengo que acordar siempre, ¿no? Que el objetivo es formar el factor 10. No, el factor común es el factor 10. Acá ya viene el factor 5 y forman la trombina. Listo. Y luego vamos a pasar a la regulación de la hemostasia y lo que sería la fase final, que es la fibrinólisis, ¿no? La hemostasia terciaria. Ya. La regulación de la hemostasia. La hemostasia usualmente, como habíamos visto, vamos a tener, así como tenemos factores coagulantes, también tenemos que tener factores anticoagulantes. Así como hay factores que estimulan a la coagulación, vamos a tener factores que inactivan o inhiben la inhiben. Todo está en un balance. Entonces, cuando la hemostasia está disminuida, hablamos de hemorragia. Y cuando la hemostasia está aumentada, hablamos de un estado de trombosis. Bien. Habíamos comentado que gran parte de estos factores se van a sintetizar en el hígado y que se van a depurar también en el hígado. ¿Dónde lo hacen? Lo van a hacer en los macrófagos. Los macrófagos del hígado se llaman células de Kühler, que tienen un tiempo de vida media de 2 a 3 días. Yo les había comentado que una forma de ver
la capacidad de síntesis del hígado, es decir, la función hepática, es ver los factores de coagulación. Cuando ustedes lleven laboratorio en otros años, van a ver que algo que también se comenta mucho son de las transaminasas, ¿no? Que también lo asocian a función hepática. Y en parte es cierto, porque las transaminasas son enzimas que se encuentran en el interior de los hepatocitos, son enzimas intracelulares. ¿Ya? Y estas no son específicas del hígado, ¿no? Estas también pueden encontrarse en músculo, en corazón, entonces no son específicas del hígado. Y además algo de las transaminasas es que yo las puedo encontrar en valores muy, muy, muy elevados, ya, no sé, 10 veces el valor normal, y no significa que haya más daño que 2 veces de su valor normal. Por ejemplo, que su valor normal más o menos es 30, 70, ya. Imaginemos que tengo unas transaminasas en 100 y en otro paciente tengo unas transaminasas en 300. No quiere decir que el que tenga 300 está con mayor afectación que el que tenga 100. Es decir, no hay una correlación de gravedad con el valor de las transaminasas. Ya, lo digo porque una pregunta frecuente es, ¿cómo evalúo la capacidad de síntesis del hígado? O también a veces preguntan, ¿cómo evalúo la función hepática? Y muchos suelen responder con transaminasas, ¿no? Esa es la respuesta. No, la verdad es que yo evalúo la función hepática así específicamente por medio de la medición de los factores de coagulación. ¿Y cómo yo evalúo los factores de coagulación? Yo les voy a evaluar por medio de tiempos de coagulación. Que si nos da tiempo, hay una diapositiva al final donde yo les hablo de los tiempos de coagulación y creo que sí me va a alcanzar el tiempo porque todavía queda media hora. Ya, tenemos tiempos que me van a evaluar la vía intrínseca, tiempos que me evalúan la vía extrínseca. ¿Ya? Entonces, de esa forma yo veo la capacidad de síntesis del hígado. También vamos a tener factores que van a inhibir la agregación plaquetaria, ¿no? Porque hemos visto a nosotros solo a los que estimulan, pero ¿quiénes me inhiben? Ya lo habíamos visto, ¿no? La prostaciclina, el óxido nítrico, la adenosina, los más importantes. Y además voy a tener factores anticoagulantes. Estos sí son muy importantes. Ya son 3. La antitrombina 3, la proteína C y la proteína S. Ya. ¿Qué es lo que me tengo que acordar de acá? Es que, a qué factores me inhiben estos factores anticoagulantes. Entonces, bien, tenemos a la trombomodulina. ¿Cuál es la función de la trombomodulina? Es fijarse a la trombina, que es el factor 2, y evitar que actúe o que interactúe con la fibrina. ¿Se acuerdan qué hacía la trombina? Convertía el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Entonces yo evito que se una a la fibrina. Ya, eso es lo que hace la trombomodulina. Bien, pero además va a estimular a quién? A la proteína C. La va a activar y va a formar la proteína C activada. Que la proteína C activada se le pone como complejo APC o CPA. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hace la proteína C? La proteína C va a inhibir factores. ¿A cuáles? Al factor 5 y al factor 8. Importante. Ya. Y además vamos a tener a la proteína S. ¿Qué hace la proteína S? Es un cofactor de la proteína C. Simple. Ya. Acá vemos que la proteína C activada inhibía a qué factores. Acá ya lo vimos, al factor 5 y al factor 8. Ya, los inhibe. Y por otro lado, tenemos a la antitrombina 3. La antitrombina 3 me va a inhibir principalmente al factor 10A y al factor 2A. Pero para que la antitrombina 3 actúe necesita que se una alguien. ¿Quién? La heparina. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque algo también que suelen preguntar es ¿quién es el cofactor de la antitrombina 3? Y es la heparina. Esto lo van a ver más en fármaco, ya que pues la heparina es un fármaco. Vamos a tener tipos de heparina, pero lo importante es que ¿cómo actúa la heparina? Entonces, para que ustedes entiendan el mecanismo de acción de la heparina, es que se acuerden de fisiología. No, la heparina es un cofactor de la antitrombina 3. La heparina se une a la antitrombina 3 y de esa forma va a ejercer su efecto anticoagulante. Así de simple. Bien. Ya, eso es en cuanto a la regulación de la hemostasia y los factores anticoagulantes, ¿no? Ya saben recordar de la proteína C,
perdón, proteína S, proteína C y antitromina. Ya. Y por último, bueno, vamos a ver a la hemostasia terciaria, que es la fibrinólisis, es decir, degradar a mi coágulo de fibrina. Ya. Entonces, para ello vamos a tener, ¿quiénes se van a encargar de eso? Es el plasminógeno, que se va a convertir en plasmina. Y la plasmina, ¿qué es lo que hace? Degrada la fibrina, ¿no? Bien, acá tenemos a los productos de degradación del fibrinógeno y igual, los productos de degradación de la fibrina, que se mide por medio del dímero D, que es otra prueba que podemos comentarla al final. ¿Ya? Bien. Pero para que el plasminógeno se convierta en plasmina hay algunos activadores. Y acá tenemos más nombres raros. Como por ejemplo el TPA. ¿Qué es el TPA? Es el activador de plasminógeno tisular, que como vemos activa al plasminógeno, ¿no? Y la uroquinasa. Ya. Pero esto, así como habíamos visto, esto se estimula. Pero ¿quién me va a regular a estos factores que estimulan? Es un inhibidor, que es el PAI, es el inhibidor de activador de plasminógeno. O sea, inhibe a los activadores, que son estos del plasminógeno. Sí. También vamos a tener a otro inhibidor de la plasmina, que va a ser la alfa-2 antiplasmina, y el TAFI, que es inhibidor de la fibrinólisis activado por trombosis, no me acuerdo, ya me olvidé, me confundí, ya, pero es un inhibidor de la plasmina, el TAFI. Es un inhibidor de la fibrinólisis activado por trombólisis, perdón, inhibidor de la fibrinólisis activado por trombólisis, ya. Y también vamos a tener a otros factores que van a estimular, o van a contribuir a que el plasminógeno se convierta en plasmina, que va a ser la estreptoquinasa y igual, otro activador de plasminógeno tisular, ¿no? Otra forma. Por eso tiene la R adelante. Y listo. Esto es en resumen la hemostasia. Entonces, como les dije, ya que hay tiempo, vamos a comentar las pruebas de coagulación, que justamente me importa a mí conocer, o sea, ya yo puedo conocer cómo se da la hemostasia, pero clínicamente esto pues no me sirve mucho. No tengo que extrapolar esto para ver a un paciente, ¿no? Ya, yo puedo saber que en mi vía extrínseca participa el factor 3 y el factor 7, pero ¿de qué me sirve conocer esto? Entonces vamos a ver las pruebas de coagulación. Primero vamos a tener el tiempo de sangría. El tiempo de sangría en sí, ¿qué es lo que me mide? Me mide el tiempo, o mide la formación del trombo, un trombo blando. No, ahí suele haber esa pruebita en el lóbulo de la oreja, ¿no? Y el tiempo normal es de 1 a 5 minutos. No es tan usado, la verdad. O sea, es fácil de hacer, pero ya no se usa actualmente. ¿Ya? Porque no tiene tanta relevancia conocer el tiempo de sangría. No, ya. El tiempo de coagulación tampoco. Mide la formación del trombo duro por medio de la vía intrínseca. ¿Ya? El valor normal es de 4 a 10 minutos. Tampoco es que sea muy usado. El tiempo de recalcificación. Me va a medir también la formación del trombo duro. Es otra forma de medir la formación del trombo duro. Tampoco es muy importante. Y acá tenemos el tiempo de protrombina. Sí es muy importante. ¿Por qué? Ya que gracias a este tiempo yo voy a poder evaluar la vía extrínseca y la vía común. Es decir, voy a evaluar al factor 3, al factor 7, al factor 10 y al factor 5, ¿no? Que forma parte de la vía común, y al factor 2. Ya. Es importante. Es importante porque lo vamos a usar bastante en fármaco también. ¿Ya? ¿Qué es lo que mide? Mide la formación del trombo duro por la vía extrínseca. Entonces, ustedes le van a preguntar, ¿cómo yo analizo, cómo yo veo si mi vía extrínseca está bien? Por medio del tiempo de protrombina. Ya, su valor normal es de 11 a 15 segundos. Este valor sí es importante conocer. Otro tiempo que tenemos es el INR. El INR lo van a usar también más en fármaco, la verdad. Ahora tal vez lo comenten. Pero es importante ya que es una comparación, ¿no? El INR
es una relación entre el tiempo de protrombina del paciente versus el tiempo de protrombina estándar, ¿ya? Esa relación debe estar en un valor de más o menos 1, se dice, ¿no? Que va de un rango de 0.8 a 1.2. Normalmente en nosotros es 1, ¿no? En personas que no tengan alguna alteración de la coagulación. Pero en personas que usan medicamentos, principalmente la warfarina, este INR va a estar corregido. Es decir, ellos ya no van a manejar valores de 1, ellos van a manejar valores de 2 a 3. ¿Ya? Entonces, la importancia de esto es que cuando yo tenga un paciente que use warfarina y probablemente alguno de sus padres, abuelos usen warfarina, que es un medicamento muy conocido, eh, yo busco tener un INR de 2 a 3. ¿Ya? Para eso es importante. Luego vamos a tener al tiempo de tromboplastina parcial activado, que es el TTPA. Ya, acá es T, ahí, T, ya. ¿Qué es lo que hace? Va a medir la vía intrínseca y común. Entonces, tiempo de protrombina mide la vía extrínseca. Tiempo de tromboplastina parcial activado mide vía intrínseca. ¿Ya? ¿Cuánto mide? Más o menos este tiempo es de 25 a 45 segundos. Entonces aquí yo evalúo a todos los demás factores, ¿no? Evalúo a, ¿quiénes serán? Factor 12, 11, 9, ¿no? Y además evalúo la vía común, factor 10, 5, 2. Pero principalmente esta es vía intrínseca y tiempo de protrombina, vía extrínseca. También tenemos el tiempo de trombina. Mide el tiempo en el que tardan en formarse los polímeros de fibrina después de agregar trombina. ¿Cuánto mide? Mide de 9 a 35 segundos, ¿no? Es el valor normal. El tiempo de reptilasa, que tampoco es muy usado, de hecho nunca creo que lo he usado, es el tiempo que tarda la fibrina en formarse. Y para ello se agrega este compuesto que es la reptilasa. No, esto no es importante. Ya, el fibrinógeno. Conocer los valores de fibrinógeno también es muy importante. El fibrinógeno, ¿quién es? Es el factor 1, ¿no? El factor 1 de la coagulación. ¿Cuánto es su valor normal? Es de 200 a 400 y lo van a ver bastante. Van a ver que a pacientes, por ejemplo, cirróticos, se les suele pedir pruebas de medir cuánto de fibrinógeno tiene. Además de los factores de coagulación, se le pide el valor de fibrinógeno, ¿ya? Ya que en estos pacientes hay una disfibrinogenemia, ¿no? Ya. Eso, bueno, productos de degradación de fibrina, que tampoco es muy importante, y lo que sí es importante es el dímero D. El dímero D es importante porque lo van a usar en otra patología, que es el TEP, ¿no? El tromboembolismo pulmonar. Yo sé que tal vez ahorita no están llevando patologías ni clínica y todo, pero es importante saber qué es lo que tienen que aprender, ya que yo puedo aprenderme todo, pero no todo me va a servir. Entonces lo voy a marcar acá, tiempo de protrombina, tal vez el tiempo de sangría, ¿no? El famoso método de Duque, el del óvulo, eso les pueden preguntar. El tiempo de sangría, el INR, el TTPA, el fibrinógeno y el dímero D. Ya, eso es lo que ustedes tienen que saber. El dímero D se usa en una patología que es el tromboembolismo pulmonar, TEP, ¿no? No es un factor o no es una prueba diagnóstica, simplemente que si yo lo tengo en un valor negativo, me descarta TEP, me descarta tromboembolismo pulmonar, ¿no? Pero si yo tengo en un valor positivo, no es que ya me haga el diagnóstico, sino que me dice a mí de que puedo tener TEP, entonces hace que yo haga más pruebas, ¿ya? Para eso me sirve el dímero D. Entonces tiene un valor predictivo negativo alto. Está en valores normales, entonces este paciente no tiene TEP y empiezo a pensar en otra cosa, ¿ya? Para eso me sirve. Acá lo están usando en unidades de nanogramos por litro, en el lugar donde yo voy internado lo usan en otras unidades, por eso manejamos el valor de 5, ¿no? El valor de 500 es lo mismo, ¿no? Siempre acuérdense las unidades también. Y bueno, eso sería todo en cuanto a hemostasia. Hemos acabado antes, así que pueden hacer preguntas o si quieren que algo repita, ya que tenemos 15 minutos más todavía. Espero que se hayan entendido.
¿No hay preguntas?